trabajadores esclavos durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esos bombardeos, que de acuerdo a un statement o declaración del presidente Truman del mismo día 6 de agosto, demuestran que el armamento atómico, voy a tratar de citar lo más, cómo el poder atómico puede convertirse en una poderosa influencia hacia el mantenimiento de la paz mundial, declara el presidente Truman tras esas bombas que habían matado 200.000 personas. Bueno, produce que todo sea muy extraño, ¿no? Proceso de secularización, Garabedian. Escuchen esto porque es interesante. Ustedes posiblemente no conozcan la historia. Japón tenía un emperador, y el emperador se llamaba Hirohito, que había sido aliado de el eje Hitler, Mussolini, la Segunda Guerra Mundial, cosa que los japoneses en un punto desconocían porque Hirohito era un emperador de carácter divino. No era Dios en el Japón, ¿no? Tras esos bombardeos, comenzando en 1946, Estados Unidos de Norteamérica obliga al emperador, como parte de la rendición total a la que había sometido al Japón, por supuesto, obliga al emperador Hirohito a firmar, esto nos resulta muy loco, ¿no? Pero tiene que ver con la secularización que Occidente llevó hasta ese extremo del mundo. Lo obliga a firmar una declaración de humanidad. Es decir, a partir de 1946, el emperador Hirohito, que murió en los años 80, asume su carácter humano, pasa a ser humano, se reconoce como un ser humano, deja de ser Dios y firma un papel para eso, ¿no? Qué loca esta idea del encuentro de dos mundos tan distintos, ¿no? En el cual, en ese encuentro, Dios firma un contrato donde se declara humano. Yo soy Hirohito y soy humano. Entro en el mundo del contrato. Dos bombas atómicas hicieron que entre en el mundo del contractualismo. Esa declaración tiene un nombre en japonés que yo no recuerdo y está guardada. Es un... ¿Qué tal, Andrea? Buenos días. Y es un papel que está conservado en algún lugar de Japón. Si vieron el video que les mandé, y es interesante verlo porque resulta curioso que sea un episodio, yo sin ánimo de desnudar ningún tipo de falta de conocimiento, pero estimo que hay gente que desconocía este episodio. Sí, profe, perdón que me interrumpa. Yo, sinceramente, en mi colegio nunca se prestó tanta atención a la historia argentina en sí, y para mí ver este video fue choqueante en el hecho de que yo no sabía mucho sobre la historia argentina y se me hizo raro que haya pasado en mi país, por así decirlo. Sí, Kimei, es una buena intervención y que por supuesto que no tiene que ver con ninguna cuestión personal, ni tuya ni de nadie que esté en la misma situación. Tiene que ver con las escuelas que no adoctrinan, tal vez, ¿no? Lo cual resulta gracioso de decir cuando atravesamos, yo quiero decirles esto, cuando yo terminé mi escuela media, si hubiera sido por la formación escolar, hubiera desconocido el bombardeo de la Plaza de Mayo, o sea, lo conocía por temas familiares, etcétera, una circulación de información a otro nivel. Pero quiero decir, los colegios que no adoctrinan no enseñan en muchos casos que se produjo un episodio de esta naturaleza, ¿no? Por eso lo envío y por eso lo menciono, porque también es el pato, ¿no? Y el conejo. Pero es un poco impresionante el manto de oscuridad sobre ciertos episodios muy puntuales de nuestra historia, que son episodios, por cierto, sin los cuales no entendemos la historia argentina del siglo XX. Por eso les mandé este video, y porque, bueno, forma parte del deber de intentar transmitir ciertos contenidos históricos y que nos vinculan en un punto también con episodios
en un contexto continental más amplio, como esto que planteábamos en algún momento de Chile de 1973, donde también se produce un bombardeo, donde también, nada, de lo que se trata es de abortar un proceso popular a través del uso de la fuerza, lisa y llanamente, porque se trató de eso. Así terminó o comenzó el fin de la primera experiencia peronista, que se extendió entre los años 46 y 1955. Claro, Martín, es que ahí estamos otra vez, ¿no? Digo, yo cuando el presidente Truman emite una declaración diciendo que las bombas atómicas son un poderoso instrumento para preservar la paz mundial, es como que uno dice, bueno, eh, en qué contexto el mundo comenzó a moverse a partir de esa década del 40 y del 50, ¿no? Ese mundo de la Guerra Fría, ese mundo del anticomunismo, ese mundo en el cual Estados Unidos logra emblocar a Occidente y producir o promover un discurso que justificara, bueno, la persecución política, la defensa del estilo de vida occidental, etcétera. Y produce un discurso que, de alguna manera, es del sentido común. Construye sentido común. El otro día estaba mirando un western de los años 60. Perdón, es una debilidad, me gustan los westerns. Clint Eastwood. Clint Eastwood por un puñado de dólares. Fistful of Dollars se llama la película. Que aparece Clint Eastwood matando 200 mexicanos, ¿no? En nombre de la libertad y en nombre de la defensa de los derechos de los más desposeídos. Cine de los años 60. Si me preguntan, más allá de su condición derechosa, Clint Eastwood es un tipo que me cae bien, por decirlo de alguna manera. Me gustan las películas de Clint Eastwood, es una debilidad, pero uno ve cómo Estados Unidos comienza a producir sentido común. Era necesario hacer eso, era necesario tirar 2 bombas atómicas. Estamos liberando el mundo, ¿qué? ¿No lo entienden? ¡Pum! Bomba atómica, ¿no? Como raro. Y en Argentina se van a producir, o se va a producir una escalada en la violencia política y en la violencia social, dentro de la cual este episodio, este bombardeo, como decía Quimei, no se enseña en muchos colegios, son aviones de la aviación naval argentina que llevan la leyenda pintada en su fuselaje que dice Cristo vence, bombardeando a población argentina y matando un número también indiscernible de personas, más de 300, e hiriendo una cantidad de población civil que simplemente transitaba por la calle y encima fallando en matar a Perón, si es que ese era el objetivo. Y huyendo a otro país después de eso. ¿No? Eso es la violencia política creciendo. Después de ese episodio del 55, bueno, Perón se irá del país, se producirá la proscripción del peronismo, nombrar a Perón será un delito y habrá fusilamientos ilegales, presten atención a lo que les estoy diciendo, a quienes reivindiquen la figura de Perón, ¿no? Con lo cual Argentina entra en términos políticos en una pendiente antidemocrática, autoritaria, militarista, crecientemente violenta y en una conflictividad social porque los sectores sociales articulados por el peronismo van a reivindicar ese legado, van a reivindicar esos derechos conseguidos durante esos gobiernos, van a pasar a formar una resistencia peronista en una escala de violencia política producto de la falta de democracia, producto de la proscripción del peronismo que va a desembocar en definitiva en el golpe de Estado de 1976. Esa es la historia política que tenemos que tratar de entender. Por eso les mandaba esto, ¿no? El fin del peronismo. ¿Y qué era lo que molestaba el peronismo? Otra vez con eso. ¿Qué era lo que molestaba el peronismo? ¿Qué era lo que generaba ese odio visceral por el peronismo? ¿No?
uno se puede poner a pensar retrospectivamente y comparativamente y con las dificultades que eso siempre representa en lo que fue el golpe de Estado que se produjo contra el gobierno de Evo Morales en Bolivia hace poco, ayúdenme, 3 años aproximadamente. Cuando uno piensa en la historia económica de esos gobiernos de Evo Morales en Bolivia, hay algo que es muy claro y es que Bolivia presentó una racionalidad económica muy fuerte y un crecimiento económico sostenido que le permitió incorporar al aparato del Estado y a la actividad privada a cientos de miles de personas excluidas de los circuitos económicos por los gobiernos neoliberales anteriores a Evo Morales, pero que asimismo le permitió también crecer a los sectores medios en la sociedad boliviana. Eh, pero que de alguna manera lo que se produjo fue una incorporación de población de origen indígena a los aparatos del Estado, a los aparatos de enseñanza, a los sistemas de salud, que fue visto por la población blanca que históricamente había hegemonizado esos cargos, esos puestos, como una competencia. Fue visto como una invasión. Quien fuera vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, escribe muy inteligentemente sobre eso. Desde ya es un tipo sumamente inteligente cuya lectura recomiendo para dar cuenta del odio racial de cierta población boliviana respecto de los procesos políticos encarnados por los gobiernos del MAS en Bolivia. Y uno puede pensar que en Argentina, durante lo que fue el proceso peronista, hubo algo de esto. Indudablemente. Hubo algo de esto, y ahora lo voy a desarrollar un poco más. Y también hubo la pérdida de apoyos políticos del presidente Perón a lo largo de su mandato, motivada por diversos eventos. Pero que el sustrato de odio al avance de ciertos sectores sociales, al avance de la incorporación, porque de esto se trató el peronismo un poco, ¿no? En la incorporación de masas obreras y desposeídas a la república burguesa. El peronismo, a mi punto, es eso. Fue eso. Es el fenómeno local. Es como se produjo en Argentina. En Argentina el peronismo garantizó el acceso a derechos civiles y políticos de una masa de trabajadores y trabajadoras que se incorporaron a un sistema de derechos y a un sistema de producción capitalista. Y que tuvieron en el gobierno, por primera vez en la historia, quizás podríamos pensar en el irigoyenismo como un antecedente, pero una representación de sus intereses. Si el Estado funciona como sistema de dominación, retomemos siempre esa primera definición, el Estado peronista representa un sistema de dominación, redundo, que representa a estos sectores, anteriormente excluidos de la racionalidad burguesa de la república conservadora durante los años 30. Entonces lo que hay es claramente una incorporación de esas masas trabajadoras a la república burguesa, hay una conquista. Quienes no simpaticen tanto con el proyecto peronista podrían decir, tampoco sería tan desatinado, supongo, una concesión de derechos sociales, civiles y laborales. Lo digo porque hay claramente una verticalidad, hay un protagonismo del gobierno y del Estado que conduce y garantiza el ejercicio y la consagración de esos derechos. Y una posición más de izquierdas podría decir, bueno, pero se trató de una concesión paternalista del Estado peronista y no de la conquista a través de las luchas obreras, y eso es sumamente debatible y está muy bien, pero en los hechos concretos lo que hubo es el ejercicio de derechos civiles, sociales, laborales por parte de la ampliación de una ciudadanía social, así como el radicalismo había significado la ampliación de la ciudadanía política.
El peronismo va a significar la ampliación de la ciudadanía política y ahí hay que situar indudablemente, por ejemplo, el voto femenino y la consagración de los derechos laborales. Y ese crecimiento es visto en términos económicos y políticos por sectores patronales que van a estar, como plantea el texto de Cataruzza y también el de Lobato y Suriano, van a estar, leo, ¿no? Cataruzza está en la página 197, a escala nacional, la propia campaña fue planteada como un enfrentamiento entre grandes principios absolutos que cruzaban toda la escena política. La libertad frente al autoritarismo militar, cuando no frente al fascismo, la justicia social frente al privilegio. Tal como fue concebido el enfrentamiento, la victoria peronista fue presentada como la victoria de la justicia social. Y lo que plantea es la disputa electoral había sido adquirida en el marco de el apoyo empresarial a la Unión Democrática y la fuerte presencia sindical en el peronismo, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de unos sectores terratenientes, exportadores, la gran empresa, intentando interrumpir este camino de crecimiento social y de conquista de derechos sociales que por un lado les salía caro y por otro lado veían como una amenaza a la articulación política de un sector que a partir de ese momento podía ejercer una resistencia contra la voluntad de los sectores del capital más concentrado, ¿no? Lobato y Suriano dicen: las cámaras de industria y comercio emitieron un manifiesto que atacaba duramente la política social. Entonces, de lo que se trata es de ese enfrentamiento en un punto que es la matriz política en la cual va a funcionar el peronismo, galvanizado o fundamentado en varios sectores sociales que inicialmente le van a dar apoyo, fundamentalmente el sindicalismo articulado, el sindicalismo peronista, esto que Perón llamaba la comunidad obrera organizada a través de fuertes sindicatos con una enorme y creciente capacidad de movilización, que van a defender las conquistas sociales que el peronismo garantizó. Por otro lado, ciertos sectores nacionalistas del ejército, que ven en esta retórica y en estos hechos vinculados a, por ejemplo, la Constitución del 49, Lobato y Suriano, página 32, que incluye la declaración de la propiedad inalienable de la nación sobre los recursos naturales, nacionalización de servicios públicos, regulación del comercio exterior. Entonces, sectores nacionalistas del ejército que apoyan estas propuestas peronistas, muy nacionalistas, muy industrialistas, ¿no? Muy contrarias a la intervención extranjera en términos de inversiones de capital y posesión de bienes y activos en el país, en el marco de la post-Segunda Guerra Mundial, en el marco de lo que va a comenzar a ser el avance hegemónico en Occidente de Estados Unidos de Norteamérica sobre el mundo. El peronismo aparece de alguna manera inicialmente, sobre todo, como una resistencia antiimperialista a ese avance, lo cual más adelante va a llevar a que mucha gente confunda, y Perón va a alentar esa confusión también, pero ya vamos a llegar a eso, al peronismo con alguna clase de socialismo. No es este momento, pero en este momento esa facción del ejército nacionalista respalda ese proyecto. E inicialmente la Iglesia Católica también. Pero ¿cómo van a plantear ustedes? Si estás diciendo que los aviones que bombardearon en el 55 tenían una consigna católica pintada en su fuselaje. Bueno, entonces de lo que se trata es de ver cómo el largo periodo de gobierno peronista, son 9 años, va a producir circunstancias económicas y sociales que van a ir drenando esos apoyos iniciales
del gobierno de Juan Domingo Perón. Y ese bloque hegemónico, ese bloque histórico que le permitió acceder al poder y conservarlo durante años, legítimamente desde ya, a elecciones limpias, se va a ir de alguna manera desgajando, lo cual nos daría la pauta de que en un país que hubiera funcionado de modo medianamente normal, esto es una, ¿cómo decirlo?, una distopía se dice ahora, en el año 57 o 58, que hubieran habido elecciones presidenciales, Perón tranquilamente podría haber perdido esas elecciones contra un proyecto político medianamente racional. Bueno, no llegamos a esa instancia porque antes se produjeron estos episodios de violencia. Vamos al texto. Pero lo que nos tiene que quedar más claro sobre todo es que el peronismo... yo preparé también unas preguntas que tienen que ver con esta etapa, pero que también incluyen el texto de Eric Hobsbawm, ¿no? Describa los rasgos salientes del modelo económico peronista, vincula la articulación política que sostuvo ese proyecto a los respaldos y a los sectores opositores. Bueno, entonces vamos a ir a eso. En términos políticos y sociales, esto, incorporación de una masa trabajadora a la ciudadanía política, a los derechos sociales, el voto femenino, movilidad social ascendente, resistencia y reticencia de ciertos sectores capitalistas, sobre todo los sectores vinculados a la exportación, que como vemos van a ser los más perjudicados por el modelo económico peronista. El modelo económico peronista básicamente fundado y fundamentado en esto que ya venía ocurriendo desde 1930 y que tuvo que ver, nosotros vamos a situar un periodo que se abre en 1930 y que concluye en 1976, que es un periodo dentro del cual el funcionamiento económico en Argentina tiene como eje principal la sustitución de importaciones. Digo, aún con todas las contradicciones políticas, esto es importante de subrayar, con todas las contradicciones políticas que hay durante ese mismo periodo de tiempo, ya en lo que venimos viendo, década infame y peronismo, aún con todas las contradicciones políticas que hay en el periodo 1930-1976, hay un proceso de sustitución de importaciones que va a atravesar diversas etapas. Entonces, en términos económicos, el peronismo hay que situarlo en ese marco más general, en ese contexto de sustitución de importaciones, pero en un contexto que, espoleado, estimulado por la Segunda Guerra Mundial, acelera ese proceso. El peronismo es la aceleración consciente y que tiene al Estado ejerciendo un rol central de ese proceso de sustitución de importaciones. Esto es, el Estado interviene transfiriendo recursos de los sectores exportadores al sector industrial, por una vía doble que tiene que ver con garantizar el acceso del sector industrial a las divisas que le permitan seguir incorporando bienes para la producción local, y por otro lado a través de la garantía que el Estado hace de un nivel salarial que permite a los sectores trabajadores acceder al consumo de esos mismos bienes industriales. Ese mercado interno, estamos hablando, si se quiere, y nos remontamos a los primeros textos de la materia, donde de lo que se trataba era de situar los sectores que lidiaban en las guerras civiles, y hablábamos de sectores más liberales y de sectores más proteccionistas. Ustedes recordarán eso, tendrán que entregar aún esa consigna. Estamos hablando otra vez
de un proyecto económico de carácter proteccionista que privilegia el mercado interno, que protege la industria nacional y que intenta garantizar el consumo interno. Para ello, monopoliza el comercio exterior y garantiza esa redistribución del ingreso, nacionaliza recursos, hace intervenir al Estado sobre áreas como el transporte ferroviario, la comunicación, los servicios públicos, etc. Ese es básicamente el modelo económico peronista que se articula en esto que se llamaban los planes quinquenales, que son planes de 5 años que organizaban la economía, ¿sí? Entonces, Estado interventor, muy fuertemente interventor. Estado de bienestar, inversión en obra pública, ¿no? En la ficha de Garabedian estamos claramente en el territorio del Estado de bienestar. Entonces, ese sistema económico, ese modelo económico tiene debilidades, como ser, por ejemplo, esto que planteábamos la vez anterior, la producción energética y la necesidad de disponer de divisas para seguir poniendo en marcha ese aparato industrial. Divisas que provenían del sector primario, es decir, del sector exportador, que era el que generaba esas divisas, con lo cual este modelo económico se encuentra con sus propios límites, lo cual es lógico, y la sustitución de importaciones alcanza un nivel a partir del cual tiene que comenzar a reformularse. Esto es lo que ustedes encuentran como en el texto de Lobato y Suriano como segundo plan quinquenal. Segundo plan quinquenal que va a promover un relanzamiento de la economía, a lo que apunta es a, sobre todo, moderar los niveles de consumo y expandir la capacidad productiva a través ya no del consumo, sino de la inversión en la producción energética y de la inversión en el sector primario, de suerte de producir otras divisas. A esto se le va a llamar vuelta al campo desde el gobierno, hay que volver al campo. Entonces, lo cierto es que en ese marco y en ese contexto se logra reducir la inflación, el gobierno peronista logra reducir la inflación al 3 o 4% anual en el año 52 o 53, con lo cual evidentemente hay un éxito en esa estabilización económica, pero esas restricciones al consumo van esmerilando la intensidad de los apoyos obreros, ¿sí? La época dorada de la expansión económica, la expansión del consumo, de alguna manera había pasado, como era lógico por otra parte. Entonces la intensidad del respaldo de los sectores obreros no iba a ser ya la misma. Por otra parte, el gobierno se ve forzado a abrirse a la inversión de capitales extranjeros, ¿sí? Para producir energía, para extraer petróleo, por ejemplo. Esa dificultad sumada al boicot que Estados Unidos realizaba como potencia mundial a la Argentina peronista, pugnando por abrir el mercado argentino a la importación de bienes norteamericanos, va a dificultar ese proceso. Ustedes piensen que estamos en los años 50, estamos en la época del macartismo, estamos en la época de hegemonía dura norteamericana sobre estos países, y Estados Unidos ejerce el poder de potencia mundial para intentar desbloquear ese proteccionismo que el peronismo había impuesto y boicotea las necesidades de ese industrialismo argentino en términos de insumos, de acceso a recursos, etcétera, etcétera. Mientras Estados Unidos invierte millones de dólares en la reconstrucción de Europa, sabotea o boicotea la industria argentina, lo cual de alguna manera tiene lógica en términos de política internacional, siendo que el peronismo se había mostrado
muy refractario a esas influencias norteamericanas. Entonces, ese boicot dificulta muy fuertemente el acceso a esas inversiones y al mismo tiempo pone al gobierno peronista en la difícil coyuntura de tener que recurrir a algo de eso y se va drenando, va mermando el apoyo de los sectores nacionalistas del ejército. Lo que intento transmitir es cómo el ejercicio del gobierno siempre y de modo natural va esmerilando los apoyos con los que un gobierno comienza su ejercicio. En un punto es como el enamoramiento, ¿no? Que cada quien podrá situar en cuanto a la duración que pueda llegar a tener, pero que digo, siempre de alguna manera se va un poco, ¿cómo decirlo? Desencantando, esmerilando, pinchando, ya lo decía Freud, gobernar, educar y psicoanalizar son tres labores imposibles, ¿no? Entonces, es parte del ejercicio del gobierno esto que comienza a suceder con el peronismo a comienzos de los años 50. Eso es lo que quiero plantear. Es parte del ejercicio del gobierno. Digo, Angela Merkel gobierna Alemania hace 16 años y de golpe parece que ya no la están queriendo tanto. Bueno, sí, gobernó durante 16 años. No he escuchado decir que en Alemania hay una dictadura y que Merkel es una especie de déspota que además es canciller de un Estado que expropia casas, ¿no? Digo, cada quien estará más o menos de acuerdo sobre cuál es el periodo durante el cual alguien debe ejercer el poder ejecutivo, pero lo cierto es que alemanes y alemanes y alemanas ya no están tan contentes con la canciller que se está yendo el domingo, creo que votan. Después de 16 años de ejercer el mando del poder ejecutivo en la, ayúdenme, cuarta economía más grande del mundo posiblemente. Con lo cual, bueno, nada, vaya si ha sido un cuadro político y lo es doña canciller Merkel. ¿No? Pero digo, es lo que sucede. Entonces, bueno, ciertos sectores que lo habían apoyado también van cediendo en su apoyo. Y por otro lado hay algo muy fuerte que pasa, que es un episodio fortísimo de la historia argentina de este tiempo, es la figura de Eva Perón. Y no podemos pasar por hablar del peronismo sin hablar de Eva Perón. Eva Perón es una figura fortísima, potente, iconográfica. Y Argentina ha tenido esa condición, para poner una palabra con poca valoración, de producir una serie de figuras muy iconográficas dentro de la cual Eva Perón es central, ¿no? Eva Perón articuló dentro de lo que era el proyecto político del peronismo la atención y la concesión de derechos a los sectores más desprotegidos de la sociedad, ¿no? A través de la fundación que lideraba, etcétera. Y va articulando, más o menos conscientemente, una relación devocional con ese sector social al cual su figura garantizaba el acceso a derechos. Cada quien interpretará esto a su modo, pero lo que es un hecho histórico es que la enfermedad y la muerte de Eva Perón llevan por un lado que ciertos sectores sociales saben hacer pintadas que decían viva el cáncer, lo cual, digo, es un episodio que es una mujer de 33 años, ayúdenme, creo que 33, 32 años, que muere de una muerte espantosa, con un cáncer horrible, deshecha por el cáncer, padeciendo unos dolores tremendos. Esas pintadas de viva el cáncer, digo, nos llevan un poco En España hubo un dictador que se llamaba Franco, este dictador Franco que fue brutal, sumamente autoritario, que gobernó España durante 40 años, entre el 36 y el 75. En España hay fosas comunes, en España hubo torturas,
España una guerra civil espantosa, bombardeo de población civil, etcétera. Franco emerge de todo ese proceso. Tenía como un lugarteniente, era un señor que se llamaba, tengo negado el nombre, Millán, Pérez Millán, algo por el estilo. Cuando se hace un juicio sobre algo de esto, una de las primeras investigaciones sobre lo actuado por el franquismo, este hombre, Franco había muerto, eh, tiene una declaración delante de un tribunal donde produce un oxímoron bastante extraño. Un oxímoron es cuando dos palabras opuestas se conjugan en una expresión, como decir, por ejemplo, grito mudo. Grito mudo es un oxímoron. Este hombre produce una declaración en la cual defiende lo actuado por el franquismo y por él mismo y dice, viva la muerte. Dice, viva la muerte. Es decir, viva la muerte es una expresión lo suficientemente espantosa como para estremecer, ¿no? Por lo menos es lo que pienso. Entonces uno, cuando rememora estas pintadas, ¿no? Este viva el cáncer, pintado en las paredes, otra vez, ¿no? Digo, el odio, ¿no? El odio casi en estado presimbólico, ¿no? El odio, cuando Freud decía el día en que un humano dejó de tirar una piedra e insultó a otra persona, fue un gran paso para la civilización, ¿no? Mamá luchona te pateó la cabeza, básicamente. No sé si están al corriente de este episodio tan siniestro y pintoresco al mismo tiempo, ¿no? Digo, el odio muy poco trabajado, quiero decir, viva el cáncer. Como muy a flor de piel, bombardeo, mato, fusilo de manera ilegal. El odio sobre Eva muerta, por eso Martín, esa historia es siniestra y fascinante, la historia del cadáver de Eva, Santa Evita, Tomás Eloy Martínez. Yo les recomiendo la lectura de esas cosas. El libro del señor que embalsamó el cuerpo de Eva, que era un doctor español que se llamaba Francisco Ara o Pedro Ara. Y por otro lado, la devoción. La devoción popular por Eva Perón. Eva Perón renuncia a la candidatura a la vicepresidencia en uno de los episodios más fantásticos y emotivos de la historia argentina del siglo XX, que es cuando ella habla con la multitud, pero habla con la multitud de un modo, mírenlo, busquen renunciamiento de Eva Perón, 1951, 52, ella está enferma de cáncer, sabe que se va a morir, el ejército la resiste, Perón le pide que no sea candidata a vicepresidenta, o no se lo pide, hay confusión sobre eso, por qué Perón no la quería vicepresidenta, después tuvo otra candidata a vicepresidenta, pero esa es otra historia que vamos a ver más tarde, y ella renuncia, y habla, pero habla como quien tiene una conversación, habla con cientos de miles de personas, y cientos de miles de personas le contestan. Es una escena increíble, y hay una devoción con Eva Perón. Eva Perón pasa a ser una santa. Uno podría decir, ¿por qué un santo es un santo y por qué Eva Perón no podría ser una santa? ¿No? Porque hay gente que cree en las propiedades de San Cono, por ejemplo, y no podría creer en las propiedades de... Bueno, hay gente que cree en el Gaucho Gil. Hay gente que cree en Gilda. Hay gente que cree en Gilda. Hay gente que le reza a lo que le reza. Bueno, lo cierto es que nadie tiene patrimonio de los rezos o de las invocaciones, creo yo, ¿no? Digo, pero hay instituciones que han pretendido tener el patrimonio de las invocaciones, o de aquello a lo cual está bien invocar. Lo cierto es que millones de personas empiezan a invocar a Eva Perón. Eva Perón pasa a ser una santa para cientos de miles de personas, nos guste o no nos guste. Con lo cual, otra institución que ya se había visto afectada por el trabajo que Eva Perón hacía en cuanto a su relación con los sectores más humildes, más postergados,
la Fundación Eva Perón se va a ver afectada ahora por esa devoción popular. Estoy hablando de la Iglesia Católica, que por cierto ya manifestaba su repulsión por la figura de Eva Perón, esta mujer hija natural, actriz por lo demás, mujer por añadidura, que se subía a un estrado y sermoneaba a los sectores más poderosos de la sociedad, resultaba para esos sectores franca y abiertamente intragable. La santificación de Eva Perón, bueno, produce esta manifestación enorme de devoción popular, el cuerpo embalsamado, esta idea de exhibir ese cuerpo en una vitrina, cosa que se hace, y cientos de miles de personas desfilando por la CGT para rezarle a Eva Perón. Todo muy extraordinario. Martín escribía en el chat la historia de ese cuerpo, que luego va a ser robado por la dictadura que comienza en el 55, va a ser sacado del país, enterrado en un cementerio de Milán bajo un nombre falso, porque de alguna manera era el temor que estos sectores golpistas le tenían a ese cuerpo aún muerto. Lo digo, piénsenlo en términos de los liderazgos carismáticos, ¿no? Lo que puede un cuerpo, diría Spinoza, pero lo que puede un cuerpo muerto, y el temor que un cuerpo muerto produce. Alrededor de ella hay gente de ella muerta. No sé si mencioné en algún momento esta idea lacaniana, no quiero desvariar, pero hay gente de psicología y me interesa transmitir esa idea. Esta idea lacaniana de las dos muertes de un sujeto. No digo la muerte física, orgánica de un sujeto, pero su muerte simbólica. Digo, Eva Perón, como sujeto o sujeta simbólica, no moría, no terminaba de morir. Y tenía poder, ¿no? Entonces, estos liderazgos carismáticos que producen estas cosas con los cuerpos, la revolución fusiladora o libertadora sustrae, roba este cuerpo, lo fuga, en el medio hay gente que se pone muy paranoica, en el medio hay gente que piensa que vienen a secuestrar el cuerpo de Eva Perón y mata a otra gente. El cuerpo de Eva Perón está en el Palacio de Aguas Corrientes de la Avenida Córdoba, que es un edificio fantástico que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Si no lo conocen, pasen a verlo. Lo fugan, después lo recuperan, después habrá extraños rituales alrededor del cuerpo de Eva Perón. Fin con esto. Pero, nada, la Iglesia Católica termina de quitar su apoyo al gobierno de Perón y va a ser el mascarón de proa, el factor aglutinante de la articulación de todos los sectores antiperonistas que irán deviniendo cada vez más golpistas, ¿no? Esta manifestación de Corpus Christi que relata el video que les mandé y que va a encontrar a la Marina funcionando junto con la Iglesia Católica, haciendo que la Marina, la Armada, siempre fue la fuerza armada menos religiosa dentro de la religiosidad general que manifestaban y manifiestan las Fuerzas Armadas. Se va a hacer una manifestación católica dentro de la cual van a participar elementos inorgánicos del comunismo, una cosa muy extraña de esas que suelen suceder en Argentina. Bueno, ¿venimos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Alguna novedad que tengan sobre la currícula del ciclo básico en cuanto a algo? ¿Preguntas en ese sentido? Están muy poco informadas, sí. Profe, ¿se sabe algo del inicio de la presencialidad? Porque estaba todo ahí medio en el aire. A eso iba. ¿A qué te referís? ¿Qué escuchaste? ¿Qué sabés? Porque yo tengo información, pero me gustaría que ustedes tienen dudas sobre eso. No, después del día sí que usted nos contó que le había llegado un comunicado en los diferentes grupos que estamos de las otras materias, empezó a circular como una copia de un comunicado que decía que paulatinamente se iba a volver a la presencialidad, pero, o sea, nada concreto, y después salió en el Instagram del CBC, salió como que esa información era falsa, y había como opiniones ahí encontradas. Sí, pero después creo que salió una información oficial hablando de los finales presenciales. Eso sí, creo
que salió. Yo firmé para que sean virtuales todo el segundo cuatrimestre. No sé si eso va a poder ser realidad. No, yo por eso quiero pasar a limpio para evitar estas confusiones, porque vieron que después aparecen, se dicen cosas en las redes, se sacan los ojos, no sé, es tremendo. Las redes sociales son el caldo de cultivo. Las redes sociales son, no sé qué son. Por eso, ¿alguien más leyó, sabe algo sobre esto? Quiero como tratar de pasar a limpio toda la mitología que se construye tan rápidamente en los entornos virtuales de los cuales formamos parte. ¿Nadie más? Bueno. Como hoy es sábado, y a mí me encanta trabajar los sábados, pero es verdad, me gusta. Tengo un Zoom más tarde sobre esta cuestión. ¿Vieron qué lindo? Doy clase de 1 a 3 y tengo un Zoom de 7 a 9 de la noche. 7 a 9 de la noche, ok. Pero el amor es más fuerte, como decía la canción, que ustedes en su mayoría no conocerán, pero hay una canción que dice ¿El eso. tango feroz? Exactamente, muy bien, pero eso es transgeneracional. Yo en realidad no sé qué edad tienen ustedes, veo los documentos en un listado que me mandaron y sé que hay un par de personas que están más cercanas a la referencia, y otras no. Ya la sabemos todo, Martín. No, esa no la saben todos, que van a saber. Una película que hizo época en ese momento, bueno, no encuentro la listadora, pero en general tiene esos documentos atroces como, no sé, 43 millones, 4 millones. Y vos decís, esta gente que tiene que nacer en el año 2050, no es admisible que alguien tenga un documento que empieza con el número 44. Realmente lo sumen a uno en el fondo de las franjas etarias que usan Facebook, por ejemplo. Chiques no usan Facebook. Facebook es para tías abuelas. Lamento decírselos a quienes tengan perfiles de Facebook. Facebook es algo que usan tías abuelas para postear, qué sé yo, no sé, las boludeces que postean las tías abuelas, con todo respeto por las tías y los tíos abueles, y publican cosas sobre, por ejemplo, no sé, el club del gol o cuchillería holandesa, qué sé yo, esas cosas que publican la gente y que aglutinan a la gente. Bueno, Marina, revísalo, Facebook, say no more Facebook, claro, y te encontrás con gente que tiene esos emprendimientos y venden pollos en San Francisco Solano, por ejemplo. Claro, canasta, sí. Recorridos por museos o edificios históricos de la zona de Ranelagh. Y cosas así, que la gente se agrupa con estas cosas. Claro, ahora si las cosas no son instagrameables, no existen. Básicamente sería una cosa por esto. Así que las redes sociales con cuidado, sobre todo lo que tiene que ver con información universitaria. Yo les pido, por favor, les voy a contar una experiencia que me da vergüenza, lo que me pasó. Yo también estuve ahí, aunque de otra manera. Esto es como los grupos de autoayuda que aparecen en las películas norteamericanas. Yo también, por ejemplo, no sé, yo también tomé Brahma, por ejemplo. No quiero hacer publicidad. Yo también tomé esas cervezas que te hacen doler la cabeza. Yo también estuve ahí y lo dejé. Bueno, yo también fui alumno del CBC y una vez me iba a anotar una carrera. Entonces me iba a anotar a materias y me dieron un volante, una agrupación que había en ese momento, que no sé si seguirá existiendo, no importa. Me dieron un volante y decía las materias que correspondían a la carrera de psicología, donde finalmente había decidido anotarme tras ciertos devaneos. O sea, básicamente no sabía si estudiar matemática, psicología, química, piano o producción de tapabotellas, qué sé yo, no tenía mucha idea. Pero finalmente había decantado, que es algo que sucede, finalmente había decantado hacia psicología y me dieron ese volante que decía las materias a las cuales tenía que anotarme y decía sociología. Y yo empecé a cursar sociología, la materia me encantó, aprobé un examen, todo genial porque me anoté a sociología. Y de golpe, no sé cómo fue, vi una carterera oficial y pasé, ese día venía menos colgado, y dice, che, pero psicología no dice que tenés que cursar sociología. Pero
No, no puede ser. Dice que tenés que cursar semiología, no sociología. No, de verdad yo estoy cursando esta materia al pedo. Efectivamente, cursé la materia al pedo, después la probé y todo para tenerla por si después el día de mañana quería cursar ciencia política u otra cosa. Pero yo dije, me dieron un volante que dice algo que está mal. ¿Por qué me dieron un volante que dice algo que está mal? Eh, Como hizo con el CDC, lo cursé, lo aprobé, era Mari, como todo el mundo. Pero tuve que hacer la otra materia, el otro cuatrimestre, fue una materia excelente. Conocí un montón de gente, amigas que después la vida se llevó, como se lleva todo, así. Eh, Eso con Instagram no lo hubiese pasado, profe, con redes y, sociales. si mirás el Instagram de ya, te puede pasar. Si mirás los vehículos de información oficiales, siempre es mejor. Eso es lo que le quiero decir. En esa época no había Instagram, había carteleras que eran oficiales, que eran las que yo tendría que haber mirado, no un volante que me dio alguien. ¿Sí? Información oficial, siempre. Después cursé esa materia sola durante un cuatrimestre y aprendí que cursar una sola materia no es perder el cuatrimestre, sino que es tener más tiempo para la vida y para cursar una materia. Voy a perder un cuatrimestre, voy a perder un cuatrimestre. No corran, chiques. No corran. Después van a ejercer una profesión durante 30 años de su vida o no. Pero tienen mucho tiempo, hay tiempo. Pierdo un cuatrimestre, qué horror. Siento que me hago viejo porque tardo 3 meses más en hacer el CBC. Y todas mis amigas están entrando a la carrera y yo todavía no, me siento la peor persona del mundo. Profe, en parte ese sentimiento de inferioridad uno no lo siente si no es por toda la presión social del medio, que tu familia te dice, vos tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello. Y si no fuese por ello, es como que bueno, lo hago tranqui, pero todo eso se le inculca a la familia. Sí, no solamente la familia, también, esas son cosas que pasan, Martín. Puede pasar, puede pasar. Aparte un uno, ¿no? Qué chotes, en serio. El peor cuatrimestre de mi vida. No, desastre, desastre. Son cosas que pasan, sí. Pero es verdad lo que decís, Fran. Igual hay mucho alrededor de eso, ¿no? ¿Viste? Y es muy instagrameable también. Me recibí tengo un máster en no sé qué a los 20 años y 2 meses. Y yo, no, yo estoy tardando mucho, yo voy muy lento. Deconstruir. Respirar, es muy importante respirar. Vieron que la gente tiene ataques de pánico, son como nuevas maneras de la subjetividad. Respirar. Hay un poco de presión social en ciertos casos para recibirse y algunas carreras que requieren el título para empezar a ejercer y eso es una presión extra, ¿no? Exactamente. Digo, todo eso yo no voy a decir en cámara, pero digo, digo que es muy difícil ahora. Hay disciplinas que quizás, qué sé yo, ¿no? Es como, no se puede pensar. Alguien que estudia arte puede producir arte, se puede producir diseño, escultura, pintura. Ahora, para ejercer ciertos roles se necesita el título y está muy bien que así sea. Ahora digo, el apremio creo que nos lleva a no A no disfrutar del presente, profe. a no disfrutar del presente, exactamente, Fran, tal cual. O sea, es un camino muy lindo. Yo entiendo las condiciones en las cuales nosotros y nosotras estamos intercambiando hacen que sea menos disfrutable. La verdad es esa también. Pero digo, que tampoco uno termina apreciando ese instante mismo, es decir, se centra tanto en un cuatrimestre, en lo que hizo un profesor, en los deseos de los padres, de los compañeros, de los amigos, en tratar de quedar bien, y termina olvidándose un poco de sí y del propósito, ¿no? Que tiene uno para consigo mismo y termina por creer en el otro, no creer en sí mismo. sí, Y eso es una destrucción de
de lo que será tu vida, porque al fin y al cabo ya no te estás haciendo cargo, estás dejando que las cosas externas a uno mismo se hagan cargo de vos y te lleven a un punto en el que vos decís, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué yo hago esto? No, Y ahí, está muy sí, bien lo que decís. Y aparte es algo que, ojo, es como estructurante eso, ¿no? Es medio como hasta general. Digo, uno podría decirlo así, Fran, sin ir a situaciones puntuales. Y además no es psicología esta materia, pero digo, es un tema muy interesante. Digo, en esto que yo les planteaba en algún momento respecto de la libertad, los márgenes de libertad, nuestro nombre propio, el hecho de ser hablados por los demás, hay un instante estructural, un tiempo lógico que es estructural, no tiene que ver con una duración predeterminada, pero hay un tiempo lógico, hay una fase lógica, por decirlo así, que sí es estructurante, que tiene que ver con la alienación al deseo del otro, que tiene que ver con la alienación, con lo que los demás esperan de uno y con eso que es amable para los demás. No digo, hay momentos que es estructurante, digo, después hay momentos en la vida donde, bueno, hay decisiones que producen ahí un distanciamiento y produce que haya un cierto tipo de elección que tiene que ver más con lo subjetivo, con lo deseante de cada uno y no con eso que se nos aparece como un mandato del cual estamos alienados. Chao, parece psicoanálisis y no es una clase de psicoanálisis, así que sigamos. Pero digo, es bueno ese planteo. Digo, y es bueno el planteo en el cual podamos desprendernos un poco de esta idea de que alguien remita el rendimiento, entre comillas, universitario a un texto sobre su persona. Pero un examen no nos define, una materia más o una materia menos no nos define. Nada de eso define nada, entonces mejor tomárselo con calma y tratar de disfrutarlo en la medida que lo puedan hacer, sin que eso implique renunciar al objetivo de trabajar, de hacer algo en algún momento de la vida. ¿No? No sé cómo llegamos hasta acá, pero no importa. Instagram, las materias que se pierden y todo eso. Retomando eso, el Zoom que tengo hoy a la tarde. Nos iba a contar, profe, lo que sabía sobre la virtualidad. Les voy a contar sobre eso, pero estoy como extendiendo ese momento. Ahora podría mandar un corte. No hay más corte, no hay más televisión tampoco. Ustedes no miran televisión. ¿Miran televisión, chicas? No lamentablemente miran está más. prendida. Estoy generando suspenso aquí, May, exactamente. Cuando volvamos a estos anuncios, les digo lo que sé. No, lo que sé es muy sencillo. Es lo siguiente. Lo que está por pasar es lo siguiente. A partir del día 4 de octubre va a comenzar a establecerse la posibilidad, esto es lo que yo sé y no quiero estar desajustado, el miércoles lo volvemos a hablar después del Zoom, pero es más o menos esto, la posibilidad de solicitar encuentros presenciales por parte de quienes estamos a cargo de un curso, sujetos a la disponibilidad y a un ritmo que establezcan las autoridades académicas del ciclo básico y de cada una de las sedes en las cuales se cursaba y se cursará presencialmente en algún momento. Esto no reemplaza las clases, sino que tiene que ver con un complemento que se produce a instancias de la solicitud del o la docente. ¿Sí? Es decir, yo podría escribir o pedir a la gente, ahí voy a a la gente de la cátedra, miren, me interesaría tener un encuentro con quienes quieran participar ese día, en un horario y en un lugar que ustedes fijen de acuerdo a la disponibilidad que haya. Ese encuentro no reemplazaría las clases, ¿sí? No se transmitirían en ese encuentro contenidos que no vayamos a ver durante las clases. Sería como un complemento, como la posibilidad de, no seas malo, Eduardo, no seas malo, Eduardo, no seas malo, Eduardo. Sería como un complemento, la posibilidad que ustedes, y yo también, bueno, ya hace 2 años, 1 año y medio que no voy a dar ese tipo de cursos,
vernos, de conocer el edificio, de circular, etcétera. Eso es lo que hay por ahora, ¿sí? No sé si logré transmitirlo, como para conocernos, como para eventualmente, yo lo pensaba, después se los comento en relación a las novedades que tenga hoy, y así lo hablo también con ustedes. Yo pensaba eventualmente un repaso, tipo hacer algún tipo de encuentro de repaso, que ustedes ese día lleven preguntas, se conozcan ustedes, conozcan el lugar. Hay que ver si da la posibilidad, o sea, si yo lo pido y eso me dicen, bueno, sí, vení este día, etcétera, ¿no? Digo, eso queda sujeto a la disponibilidad de acuerdo a esto que ahora se llaman aforos, presencialidad. Exactamente, Eduardo, yo lo veo bueno en ese punto, ¿no? Que no se produzca de golpe una primera instancia de ir a la presencialidad en el marco encima de un examen final. O sea, que lo puedan hacer antes, que puedan ver cómo viajar, cómo llegar al edificio, cuáles son los protocolos, conocernos, en una instancia que no implique también esto que irremediable y lamentablemente es una presión como es un examen final. Yo tengo esa reunión hoy a la tarde y ahí supongo que saldrá algún tipo de información que posiblemente sea esta que les estoy transmitiendo, pero de todos modos el miércoles obviamente lo volvemos a hablar, y sí la presencialidad en los exámenes finales, que insisto, ustedes no tienen obligatoriamente que rendir en esta instancia, y pueden rendir en marzo o en junio, ¿sí? Piensen también que tienen esa posibilidad y durante todo ese tiempo también pueden estar en contacto conmigo si tienen alguna duda, etc. Estela Maris, habías levantado la mano. Sí, profe, pero ya en su relato me contestó la duda que tenía. Sí, por eso quería aclarar esta cuestión sobre que no es un reemplazo de las clases que estamos teniendo por este medio, es un complemento, y yo lo había pensado, o sea, como preliminarmente como una instancia de repaso y una situación así, pero bueno, lo vamos hablando. Por supuesto que es optativo y no va a ser obligatorio que ustedes participen de encuentros de esta naturaleza. ¿Alguna otra cuestión sobre eso? No. Bueno, bien. Creo que más o menos estaríamos con este periodo, con el tema del peronismo. Y bueno, voy a tomar esta clase o lo que queda, esta clase y la clase que viene, para hablar de los dos capítulos de Eric Hobsbawm que son un complemento al tema del peronismo y que lo vienen a situar en un contexto y en un marco más general. En esos capítulos que ustedes tienen para leer, que se llama la Revolución Social y la Revolución Cultural, ustedes recuerdan, si leyeron el texto, que en el primer capítulo que habíamos visto de Eric Hobsbawm, él situaba el siglo XX corto estructurado como un tríptico, cuya primera etapa era la era de las catástrofes, y que las catástrofes eran las catástrofes de la civilización liberal del siglo XIX, hegemónica, racional, burguesa, eurocéntrica, cientificista, que creía en un proceso indefinido y cuyo correlato estatal era el Estado liberal. ¿Sí? Durante esa primera etapa del siglo XX, guerras mundiales mediante y crisis del 30 mediante, esa cosmovisión liberal y esa institucionalidad liberal entraban en crisis. De la crisis de esa institucionalidad liberal surgían, por un lado, los regímenes comunistas, a partir de la Revolución Rusa en la Unión Soviética o en Rusia en 1917, y los totalitarismos europeos que terminarían originando con su expansión la Segunda Guerra Mundial. Y que en Estados Unidos de Norteamérica, ya durante los años 30,
esa crisis de la política y de la economía liberal producía una modificación en términos de lo que era el rol del Estado, cuyo signo más evidente eran o fueron las políticas del presidente Roosevelt en Estados Unidos a través de lo que se conoce como el New Deal o acuerdo nuevo, que sitúa al Estado a jugar un rol central dentro de lo que es la economía y la política, pero fundamentalmente la economía, la redistribución del ingreso, la protección industrial, la garantía de los salarios, el estado de bienestar. ¿Sí? Peronismo suena, bueno, ese rol del Estado que se reformula al final de la era de las catástrofes, que se reformula y que va a dar origen, dice Eric Hobsbawm, y no está hablando de Argentina, está hablando del mundo, a la edad de oro del capitalismo, sobre todo el mundo capitalista, a la edad de oro del capitalismo. Entonces Eric Hobsbawm dice, inesperadamente, tras atravesar esas catástrofes en términos económicos, sociales, millones de muertos, guerras mundiales, bombas atómicas, Hiro Onoda escondido en las Filipinas. ¿Lo conocen a Hiro Onoda? No, no lo conocen. Personaje que merecen conocer. Hiro Onoda fue un soldado japonés que estuvo encerrado en la jungla de las Filipinas durante 28 años. Quedó esperando que le dieran la orden de salir. Es genial, un tipo que espera 28 años que le den una orden para irse de donde le dijeron que se quede. Solamente un japonés puede hacer eso. Bueno, Hiro Onoda creo que salió de la jungla en el año 72. Cuando tuvieron que buscar a su jefe durante la Segunda Guerra y decirle, en japonés, ¿no? Che, boludo, ¿le podés ir a decir a este chabón que salga de la jungla porque hace 28 años que está ahí amotinado y no sale? Bueno, siempre me hace acordar de este relato boxístico en el cual el relator le decía a un boxeador que se llamaba Maravilla, salí de ahí, Maravilla. Bueno, porque lo estaban surtiendo. No, bueno, y no quedó ahí. Todo eso pasa durante la era de las catástrofes, la Segunda Guerra Mundial, bombas atómicas, 300.000 muertos. El primer árbol que dio una hoja en Hiroshima o en Nagasaki después de los bombardeos atómicos, que fue un árbol de, no lo saben tampoco, cosas importantes. Un árbol que creció después de un bombardeo atómico. Es un árbol sagrado. Bueno, un árbol de ginkgo biloba. Busquen los árboles de ginkgo biloba que son hermosos y fantásticos. Y cuando vean un árbol de ginkgo biloba en otoño, sáquenle una foto y digan, es un árbol hermoso. ¿Por qué es un árbol hermoso? También se vende así como en las herboristerías para mejorar el rendimiento académico. La verdad es que no creo que mejore mucho, pero tampoco es tan feo el té de ginkgo biloba. Exactamente. Igual para mejorar el rendimiento académico lo mejor es estudiar. Siempre. Perdón, Martín, yo sé que fueron 4 meses y que después alguien produjo esa maldad. Pero esas cosas pasan. Igual, nada, el esfuerzo del estudiante nunca cae en saco roto, aunque en el momento no nos demos cuenta. El estudio no es que ayuda. O sea, si no estudian, les va a ir mal. Es como fácil. Es una de las grandes verdades del estudiante universitario. Para mí, perdón que te interrumpa, No. obviamente, claramente que el estudio ayuda un montón y es necesario, si uno no estudia no aprueba, es obvio. Creo que la clave es la perseverancia. Yo creo que se recibe el perseverante. El que estudia y le va mal y vuelve a presentarse y le va mal y vuelve a presentarse y le va mal. Yo creo que esa es la clave para recibirse. Obviamente estudiando, ¿no? Con suerte no aprobás. Sí. Yo no, hay cosas que no sé si tendría que decir de una manera y ya estoy en un momento de mi vida en el cual digo, si hay cosas que pienso que no tengo que decir de una manera, no las tengo que decir de una manera. Entonces no las digo de una manera. Pero sí, es crucial eso. Es crucial, es fundamental. Por eso y la perseverancia está hecha también mucha de no cansarse excesivamente. Es como cuando alguien sale a correr o sale a caminar. Si va muy rápido, lo más probable es que llegue un momento en el cual digan no doy más. Entonces digo, hay momentos donde hay que aflojar, hay momentos donde hay que respirar, hay momentos donde hay que hacer otra cosa, pero sí tiene que ver también, y esto no es contradictorio, creo, con lo que venía diciendo,
tiene que ver con, claro, sí, y tiene que ver también con algo del orden de lo disciplinar un poco también. Digo, hay hábitos y hay costumbres que hay que producirlas, hay que crearlas. Digo, sentarse a leer no es algo que en la sociedad se promueva y a lo cual ustedes lleguen en líneas generales, siempre con un acostumbramiento. Digo, nadie se sienta. No hay nada en la sociedad que promueva que nos sentemos a leer durante 2 o 3 horas. Igual no se lean, no se sienten a leer durante 2 o 3 horas seguidas nunca. Lean 35 minutos y salgan a caminar. Lean 35 minutos y cómprense una soga y salten a la soga, o den una vuelta en bicicleta, o tómense unos mates, respiren, hagan algo. Si leen 2 horas seguidas, después del minuto 35 no les va a servir. Gabriel, adelante. No, que depende o sea, de muchas cosas, pero creo que también, hablo por mí, que es mi primera incursión universitaria después de 16 años, tiene que ver mucho con los profesores también y con la modalidad, porque más allá de que uno pueda leer y demás, hay materias en las que directamente estamos solos, o sea, es como si la estuviese cursando libre, y después te encontrás en un examen con dinámicas desconocidas, con un montón de cuestiones que, por ejemplo, no nos pasan en su clase, porque nosotros tenemos clases regulares con usted, en donde nos aporta material, nos aporta textos, cosas extracurriculares, y hay otros profesores que ni clases tenemos, y cuando tenemos un encuentro cada tanto es como que nos retan por no entender, y la realidad es que hay gente que ya viene estudiando un montón, y hay gente como yo, como muchos de mis compañeros, que es la primera vez que arrancan después de muchos años, o chicos recién salidos del secundario que nunca accedieron a esto. Entonces entiendo que la virtualidad desvirtuó muchas cosas, pero depende a veces no solo de uno, pues yo me considero una persona como re capaz, re perseverante, pero hay materias en las que me encuentro muy perdida, porque no es amena ni la cursada ni la dinámica que presentan. Totalmente, sí, aunque no me gusta que hayas dicho que las clases son regulares, para mí las clases son buenas, no son, no, chiste, ya se No, entendió, no. ya se entendió, era chiste. No, pero es una Sí, manifestación inconsciente, profe. no, yo me divierto mucho, la verdad es que me gusta, pero digo, no sé, sí, por eso, yo sé que pedirle a alguien en este momento de la vida que tenga paciencia es tremendo, o sea, no pidas paciencia. Pero bueno, yo creo que el cuatrimestre que viene se va a normalizar, no puedo hablar de lo que hacen en otros cursos, pero bueno, son cosas que llegan como dificultades. Y que lo hacen más difícil, porque además realmente uno aprende, claro, bueno, esas cosas a mí me parecen difíciles, digo, a lo que decía Quimé en el chat. ¿Quién estaba por decir? No, que además ustedes aprenden muchas cosas cuando se conocen también. Cuando se conocen personalmente. Digo, que alguien preparó un texto, lo leyó y le cuenta lo que leyó a la compañera que tiene al lado, o intercambian resúmenes o perspectivas sobre lo que vienen leyendo, se van caminando a tomar el bondi. Se aprende un montón en eso. Es parte fundamental de la formación que ustedes van a tener. Entonces digo, hay algo que está bueno poder hacer y poder sostener a través de estos dispositivos, pero hay algo que no se reemplaza. Digo, hay algo que claramente, claro, exactamente, sí, estudiar y a partir de la segunda o tercera hora termine convirtiéndose en una charla de huellas perdidos y alguien diga, che, ¿por qué no abrimos un vino? Y terminen hablando de, no sé, la formación de Aquelarre en 1972, cosa que no van a hablar de los tatuajes del Duki, porque son gente muy joven, pero digo, ¿no? Digo, se produce como toda una dinámica que está buena, pero bueno, ya vamos a recuperar. Es un poco más, esperemos. Sí, Estela Maris. Nada, una pavada de llegar a dar el parcial y encontrarnos todos y empezar a hablar, y ese punto no lo vi, y esas 2 cositas que tenías agregadas con alfileres fueron lo que te tomaron. No, igual vos sabés que, Estela Maris, vos sabés que yo antes y después de los parciales era como un zombie,
porque siempre pasaban dos cosas antes y después de los parciales. La primera que pasaba era tipo, y no, Fran, no generalizo, los chicaneo un poco para que se enojen, no sé qué músicas les gustan, pero digo decir, antes y después de los parciales es como que preguntás algo y viene y te dice, che, ¿leíste esa parte del texto donde dice tal cosa? Y vos decís, no, no la leí, o sea, no. Y después del examen es, che, ¿qué contestaste? Exacto, ¿y qué contestaste? ¿Puse tal cosa? Ah, yo puse otra. No, ahí me iba Ah, derecho, tenés que quería ir. saber, Y la esa, ignorancia es la mejor amiga. esas personas que salían siempre diciendo, no, me fue horrible, súper mal, pésimo, contesté todo, re poquito. Y cuando veían la nota era 8, 9, 9,74. Hay mucha gente que hace esas cosas. Y Igual, pum, yo, por el tema de la virtualidad, estoy contenta porque es la manera que puedo acceder a estudiar. Porque no sé si podría ir ahora a la capital a hacerlo. Y nunca fui a la UBA y dijeron que las UBA son aulas llenas de gente. Y yo que tengo por el grupo de WhatsApp o por el Zoom la oportunidad de verles la cara a todos, y es como cotidiano que hablo todos los días. Y no sé si en un aula magna lo haría. Estela Maris, voy a decir algo, solamente que lo voy a decir, porque es muy importante que los hechos no nos lleguen como un baldazo de agua fría, porque eso produce un nivel de traumatismo. Es muy importante tener claro que en algún momento un nivel de presencialidad va a haber. O sea, vos lo vas a tener que hacer, llegado el punto. Que uno tenga la idea de que eso se pueda postergar y otros tengan la idea de que sea lo antes posible, no implica que en algún momento, si se anotaba en la facultad de Derecho, va a tener que ir a la facultad de Derecho. O sea, es así. Entonces digo, empecemos a darnos, aunque sea mentalmente, la chance de ir construyendo cómo va a ser eso. Cómo se van a tomar el bondi, o van a agarrar un auto, o van a ir en bicicleta, se van a presentar a un edificio, van a estar ahí, porque en algún momento lo vamos a tener que hacer, ¿no? Digo, es parte de la realidad que es tan fluida, pero que de golpe nos encuentra en el intento de reconectar o retomar ciertas prácticas que podemos tener un poco olvidadas. Y no es tan terrible cursar en la UBA. Sí, hay gente, sí, circula gente. Es como cualquier lugar nuevo al que uno llega. Hay un momento donde hay que ajustarse a esas prácticas, hay que ajustarse a esos lugares. Pero es una experiencia muy linda. Es una experiencia muy linda, así que, bueno, nada. Hacia eso vamos. El texto de Hobsbawm. Entonces, retomando, lo que él plantea básicamente es que tras esas catástrofes el Estado cambia su rol, la economía se modifica y se entra en lo que él dice son unos sorpresivos 25 años de prosperidad. Sobre todo de prosperidad de los sectores obreros, de los sectores asalariados. Ese proceso, eso que él va a llamar años dorados, esos 25 años de prosperidad, tienen dos procesos fundamentales que se desarrollan a lo largo de ese periodo. En Argentina podríamos decir que arranca un poco antes, porque él sitúa los años dorados a partir de la post-Segunda Guerra Mundial. Pivotea sobre dos ejes principales que se separan a efectos pedagógicos, pero que en términos de proceso histórico están íntimamente ligados, que son la revolución social y la revolución cultural. ¿Sí? Los dos capítulos que ustedes tienen para ver. La revolución social es un proceso que a su vez es un doble proceso, fundamentalmente un doble proceso, que tiene que ver con la industrialización de las economías y también de las economías periféricas, y especialmente en el caso argentino eso se verifica, es lo que vimos en el peronismo, fuertes procesos de industrialización de la vida cotidiana, de industrialización de la ruralidad, y como consecuencia de esos procesos de industrialización de la ruralidad, de mayor productividad del mundo agropecuario, de la interrupción que la Segunda Guerra significa de los flujos internacionales de intercambio, enormes migraciones a las ciudades. Un muy fuerte proceso de urbanización. Entonces, la revolución social es
industrialización y urbanización. Cuando ustedes lean el texto de Hobsbawm van a decir, ¿pero qué está hablando de Argentina? No, no está hablando especialmente de Argentina. Está hablando de un proceso más general. Eso es lo interesante. Situar nuestra historia en un contexto más general, en el cual tenemos características propias, singulares, pero también formamos parte de un contexto mucho más amplio. ¿Sí? Entonces, ese texto pivotea sobre ese doble eje. Cómo familias que habían habitado la ruralidad durante siglos, y él lo dice de un modo tan fuerte como este, dice: la revolución social y la urbanización significan que el 80% de la población mundial abandonan condiciones de vida medievales. Y digo, es una afirmación muy fuerte. Y migran del campo a las ciudades. Significa que una enorme masa humana abandona una relación con lo real, con la ruralidad, con modos de vida tradicionales, con saberes ancestrales, para ir a vivir a las ciudades. ¿Sí? Se desplazan, hay migraciones que se producen de a millones de personas. Y ese movimiento social va a tener, obviamente, un impacto cultural fortísimo. Va a tener un impacto cultural en aquellas generaciones que formen parte de familias que por primera vez comienzan a crecer en un ámbito, en un hábitat urbano. ¿Sí? Hablamos de cientos de miles de chicos y chicas que acceden a estudios secundarios, que acceden a la universidad a partir de los años 50 y 60, que se forman en unos saberes totalmente diferentes a los saberes tradicionales, patriarcales y ancestrales de la familia. Entonces, en los años 50 y los años 60 no se encuentran atravesando a nivel mundial este doble, ¿sí? Migraciones, industrialización de la vida cotidiana. Industrialización de la vida cotidiana me refiero a industrialización del alimento. Comienzan a consumirse alimentos industrializados que se producen en masa, donde antes no los había. Industrialización de las viviendas, monoblocks, por ejemplo. Industrialización de la producción que permite el consumo de masas. Permite que los sectores trabajadores, en el marco de estas economías protegidas por el Estado y con altos niveles salariales, accedan al consumo de bienes a los cuales antes no accedían. Lo que produce, va a decir Hobsbawm también, un aburguesamiento de la clase trabajadora. La clase trabajadora durante la Edad de Oro se acomoda a una prosperidad que lo que va sedimentando durante el tiempo es una individualización cada vez mayor. La vivienda familiar, el hogar de la familia nuclear, cada casa con su propio baño, cada casa con su propia cocina, cada casa con un ámbito privatizado, ¿no? Entonces hay como una desagregación de la clase obrera, sobre todo en los países más prósperos. ¿Qué otras situaciones se producen, para plantearlo en términos de primer pantallazo general de esta historia? Las necesidades emergentes de los procesos de urbanización, sistemas educativos, sistemas de salud, nuevos roles laborales vinculados a la prestación de servicios, vinculados a la tarea contable, educativa, el cuidado de la salud, necesidad de más capacitación en ciertos ámbitos para las personas jóvenes que masivamente ingresan en las universidades. Esto es, y esto es muy fuerte, la producción de una juventud dotada de saberes distintos a los de sus padres. Hay unos saberes patriarcales cuya utilidad no existe más. Hay una manera de articularse las relaciones humanas que en el marco de los procesos de urbanización no se adaptan, no se ajustan, no responden al nuevo modo de vida de millones de personas. Y a la vez hay hijes en posesión de un saber que sí les permite ajustarse a lo que es la vida en las ciudades, que sí les permite ocupar roles laborales
acceder a un ingreso y cuestionar ese saber derivado de instituciones tradicionales, familia, iglesia, por ejemplo. Con lo cual, la juventud a partir de los años 50 o 60 se va convirtiendo en un actor contestatario, que cuestiona el orden establecido, que cuestiona el orden patriarcal, y que cuestiona eso que como mandato tradicional aparece no teniendo nada que ver con la existencia real en las ciudades de esta juventud. Eso es la revolución cultural. Y en ese marco, muy fuertes movimientos vinculados a la reivindicación de derechos de mujeres, de minorías raciales, de minorías sexuales, etc. Esa es la revolución cultural. Es un poco la revolución contra el saber tradicional, contra el saber que como mandato provenía del otro. ¿Sí? Y es la revolución contra los viejos y las viejas en general. Hay una novela de Bioy Casares que se llama Diario de la Guerra del Cerdo. No sé si la leyeron, pero si no es interesante, creo que hay película también, donde lo que se vehiculiza en la novela es un enfrentamiento entre jóvenes y viejos, un enfrentamiento a muerte, ¿no? Donde lo primero que hacen los viejos es disfrazarse de jóvenes. Vieron que hay viejos que se disfrazan de jóvenes, lo cual en general suele producir como una sensación bastante molesta, como un híbrido bastante raro. Entonces, eso que Hobsbawm va a llamar abismo generacional, y que va a llevar a que la juventud durante los años 50 y 60 tenga una creciente participación política, tenga un creciente rol en lo que son las luchas políticas de carácter revolucionario o de carácter reformista, pero seguro, cuestionando la institucionalidad que los adultos venían sosteniendo y que no se ajusta a esta irrupción, a esta necesidad. En cuanto a los temas de género, tiene que ver con los mandatos sobre lo que venía ocupando el sentido, si se quiere decir así, del significante mujer y también del significante hombre, por supuesto. ¿Cuáles eran los mandatos tradicionales para la vida de una mujer? ¿No? ¿Cuál era el mandato principal en la existencia de una mujer? No lo dice. Bueno, no importa. Bueno, tener hijos, llevar la casa. La maternidad, la casa, el mundo doméstico, pero sobre todo la maternidad. Ustedes piensen que en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, no sé si lo dije, claro, el servicio, por ejemplo, el servicio de la infancia y el servicio de la vejez. O sea, durante los años 50 y 60 comienzan a aparecer las primeras guarderías y los primeros asilos de ancianos o instituciones geriátricas. Son instituciones nuevas. ¿Sí? Porque las mujeres van a estar... Perdón, eso de los 14 tips, ¿para qué? Me gustó eso. ¿Me lo podrías mandar, Marina, después? Porque junto a bibliografía de ese tipo, y me parece como fascinante y un delirio. Entonces, sí, aunque sea el nombre, así lo veo, si lo tenés digitalizado, mucho mejor. En la ciudad de Buenos Aires, a comienzos o a mediados de la década del 10 del siglo XX, la tasa de fertilidad era de casi 7 hijes, no se decía hijes, hijes por mujer. 7. A final del siglo XX, al comienzo del siglo XXI, la tasa, esa misma tasa de fertilidad es o era de 2,1 o de 2,2, es decir, que apenas producía el mantenimiento de la población. Ciudades como Roma, como Berlín, como Barcelona, tienen tasas de fertilidad que claramente están por debajo de 2. Con lo cual la población se va avejentando y eso produce una dinámica demográfica completamente distinta. Y si uno quiere pensarlo, esto es interesante para pensarlo en esos términos, el sustrato biológico, es decir, el organismo, es el mismo o es muy parecido. Pero la trama simbólica que rodea la interpretación de ese cuerpo es completamente diferente. Digo,
la distancia entre organismo y cuerpo, o la interpretación del organismo, que es el cuerpo, porque el cuerpo es una interpretación del organismo, perdón si lo que estoy diciendo suena muy delirante, pero van a ver que no está tan mal. O sea, digo, si el cuerpo es la interpretación del organismo biológico, la interpretación del organismo biológico a finales del siglo XX es muy otra. Y ese movimiento comienza a producirse a partir de los años 50 y 60, masivamente. ¿No? Ser mujer empieza a ser por lo menos un interrogante, y después otra cosa que no es todo eso que ustedes listaron: maternar, servir, el mundo doméstico. Pero los años 60 van a traer, dentro de lo que es el espectro de la revolución cultural, un corrimiento y un enfrentamiento muy fuerte con los saberes tradicionales. ¿Sí? Es un periodo muy interesante, claro, ¿no? Pero digo, esta idea de que algunos autores y autoras llaman la ecuación entre... Por esto esta idea de Saussure de que el significante no tiene un sentido fijo, pero lo que se ecuacionaba de alguna manera el significante mujer y madre. Mujer y madre se solapaban de una manera que llegaban a ser lo mismo, ¿no? Bueno, y eso se empieza a deslizar fuertemente, por supuesto que siempre había sectores que cuestionaban eso, pero fuertemente se empieza a deslizar a partir de los años 60. Y se empieza a deslizar a partir de que las mujeres acceden masivamente a la posibilidad de formarse, de estudiar, y no sin eso, gracias totales, no sin eso, la posibilidad de tener una independencia económica. La posibilidad de acceder al mundo público, político, de acceder a empleos de calidad, de tener una independencia económica, y de poder sostener modelos, y de los anticonceptivos, exacto, también, Gabriel. El anticonceptivo también aparece ahí resignificando los organismos. O sea, se empiezan a producir cuerpos que tienen que ver con el placer y no solamente con la reproducción. Por supuesto que eso implica un corrimiento muy fuerte en lo que tiene que ver con el ejercicio disciplinar de las religiones tradicionales. Bueno, de todo esto vienen esos 2 capítulos de Hobsbawm, cuya lectura les recomiendo. Ni hablar los temas raciales, ¿no? Esto que en Estados Unidos recién se autoriza legalmente. Fíjense cuál es el estatuto que hay en Estados Unidos, Norteamérica, respecto del aborto, por ejemplo, la interrupción del embarazo. Es un estatuto muy precario que está vinculado a una jurisprudencia, porque son temas que todavía hoy están en debate, ¿no? Piensan en relación con esto, sí, las primeras 2 temporadas y los libros, pero bueno, eso es un gusto personal. Piensen que, por ejemplo, en el marco de lo que fue el enfrentamiento del peronismo con la Iglesia, durante el gobierno de Perón se sanciona una ley de divorcio en Argentina, ¿no? Que lo lleva a Perón a terminar de romper lanzas con la Iglesia, pero piensen en el progresismo de ese gobierno en ese punto, ¿no? Consagrar un derecho que en Argentina recién se va a consagrar 30 años después. Piensen en la patria potestad, piensen en las dificultades para divorciarse aún con la ley de divorcio para una mujer, bueno, y todo tipo de asimetrías que perseveran hoy en día, inclusive. Así que la revolución social y la revolución cultural tienen que ver con eso. Tienen que ver con todas estas cuestiones que en Argentina ha trabajado también Dora Barrancos, cuya lectura siempre les recomiendo, Pilar Calveiro, o sea, nada. Estos 2 capítulos tienen que ver con eso, así que vayan leyéndolo. Y como van a ver, tienen que ver con lo que vimos hasta acá, y va a tener que ver también con lo que vamos a ver, y que se va a relacionar con lo que es fue la participación política de la juventud en el acaecer, valga la redundancia, político en Argentina durante los años 60 y los años 70. No digo cómo en Argentina también la juventud se va a involucrar políticamente de modo muy contestatario, muy combativo,
y se va a encontrar con represión política, con dictaduras, con imposibilidad de ejercer democráticamente derechos políticos, con una creciente violencia, y eso que Hobsbawm plantea en términos más generales, en Argentina va a adoptar el color de no ser una juventud que pueda participar libremente, agruparse políticamente, movilizarse en libertad, sino una juventud que va a encontrarse con dictaduras, con creciente represión política, con la necesidad de exiliarse y finalmente con el golpe de Estado del 76, pero no sin otras dictaduras. ¿Sí? 1955, una dictadura. 1966, otra dictadura. 1973, otra dictadura. Que en Argentina es un país que atraviesa un autoritarismo dictatorial, militarista, creciente, ya a partir de 1930, pero mucho más a partir de 1955. Retomamos la clase que viene con los capítulos de Hobsbawm. Les pido que si pueden ir leyendo ese material, lo hagan. Y bueno, nada. Y les pido, por favor, que me sigan mandando los trabajos como hasta ahora. Así vamos avanzando también con esa situación, porque dentro de lo que tiene que ver con la presencialidad en los exámenes finales, también esta necesidad de más o menos ir transmitiendo la cantidad de personas que, bueno, en definitiva, están como encarando la materia de suerte de llegar al examen final. Fíjense, hoy somos 20, el dictaron 75. Hay que tener como cierta idea de eso también. Así que si me pueden ir mandando eso, muchísimo les agradecería. ¿Alguna pregunta para hacer ahora? ¿No? Bueno, entonces muchas gracias por estar ahí y nos vemos el miércoles a la hora de siempre. Hasta luego. Chao, Chao, profe. gracias. Chao, chao. Buena semana. Hasta luego.